Ese es el salón de plenos de la Cámara de Diputados. Ese es el Palacio Legislativo de San Lázaro. Escenario de gran discusión, escenario en el que alguna vez Leopoldo García Ehlers, que aspiraba a ser director del Politécnico Nacional y presidía la COFA, que era la Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Politécnico Nacional, que financiaba el Canal 11, entró y dijo, pero si esto está lleno de masones, esta es la cueva de los masones. Él lo era un masón muy distinguido, masón grado 33, lugar donde Luis Marcelino Farías mostró una y mil veces su talento político. Y qué decir de Beatriz Paredes, esta mexicana, esa tlaxcalteca, hija de campesinos, que va a dirigir la Liga de Campesinos allá en su natal Tlaxcala, y le pide al entonces gobernador Sánchez Piedras, voy a competir por la Liga. No me vaya usted a grillar, gobernador. Si la gano, no me vaya a grillar. Y muy joven le contestó un informe, no aquí, sino en Bellas Artes, al entonces presidente José López Portillo. Pero aquí también en San Lázaro, 2 veces más ha contestado los informes. Es el caso insólito, único, rarísimo, de la presencia de una mujer inteligentísima, brillantísima, culta, ilustrada y empeñosa como es Beatriz Paredes y como en general son las mujeres mexicanas. Aquí han transcurrido así, aquí se han vivido jornadas, aquellas del presupuesto que daban las 6 de la mañana y no salía, y era la votación cerradísima, y había que regresar después de ir a dormir un par de horas, a regresar aquí, desfilar, ver desfilar a Diego Fernández de Ceballos, a Fernando Ortiz Arana, a Eliseo Mendoza Berrueto, a Augusto Gómez Villanueva, a grandes parlamentarios. El propio don Felipe Calderón en esos días llegó a ser no un mal diputado, era bastante aplaudido. La China Mendoza, la gran escritora, María Luisa Mendoza Romero, esa mujer gran narradora, gran reportera, ilustre hacedora de lenguaje, también ha estado aquí. Y el poeta Sabines, el de Los amorosos callan y el de tantas cosas que podemos contar, han pasado por aquí con Luis Donaldo Colosio, que llegó aquí en el año 85 como diputado por su natal Magdalena de Quino, allá en Sonora. Pelo chino le decían los desde la escuela Fenocchio, allá en su tierra, y aquí vino a ser encargado de la Comisión de Presupuesto, y ya muy de la mano de Carlos Salinas, su amigo, que era el secretario al lado del presidente Miguel de la Madrid Hurtado. Aquí está, en muchos momentos, el equilibrio de nuestro país. La toma de posesión tan accidentada del día 1 de diciembre de 2006 del presidente Felipe Calderón se consiguió merced a la adhesión notable y al patriotismo de los diputados del PRI, que entonces encabezaba Emilio Gamboa Patrón. Traían una banderita como contraseña. Dijo, si yo levanto la bandera, vamos con ellos. Y si no, quién sabe qué hubiera pasado. Emilio Gamboa levantó la bandera, Arroyo Vieira de Guanajuato estaba allí, él lo vivió también, apareció junto a don Felipe Calderón, hubo protesta, tuvimos presidente y el país no se desequilibró. También tomó posesión aquí el presidente Fox, que lo primero que hizo fue mocharle el águila, es tocar el escudo nacional. ¡Qué ocurrencia! ¡Qué frivolidad! ¡Qué trivialidad! ¿En qué cabeza cabe?, diría doña Eloísa, mi madre. ¿Cómo tocar los símbolos patrios? Eso hizo Vicente Fox. Son cosas que han pasado aquí, personajes que han desfilado por aquí, en la Cámara de Diputados, en San Lázaro, y que le narra con mucho gusto Reyes Razo, servidor. Hasta la próxima. Una de las cosas que a mí me llamó la atención es la insistencia que desde hace mucho tiempo yo he escuchado de todos los secretarios de Hacienda con los que yo he tenido oportunidad de conversar, de don Antonio Ortiz Mena para acá, he tenido la suerte de conocerlos a todos. Con todos he hablado, de todos he huido y a todos les he pagado. Pero todos me han dicho, vamos a simplificar el pago de los impuestos. Espérame. Hoy precisamente me llegó un correo electrónico con los requisitos que yo debo de satisfacer para hacer recibos electrónicos de honorarios. Y si hubiera estado escrito en sánscrito, lo habría entendido mejor.
Lo que hice fue que se lo mandé a la contadora y le dije, contadora, encárguese usted de esto, porque esto está escrito en un lenguaje que creo que no lo entiende nadie. Yo recuerdo que la simplificación administrativa convirtió un asunto que era un pago anual de impuestos, una declaración anual de impuestos, por una declaración mensual de impuestos. Lo simple se multiplicó por 12 y me dijeron que eso era simplificación. En el caso actual, ¿qué podemos esperar, diputado Angulo, de la simplificación? Usted que también tiene a veces una actitud escéptica y un poco irónica. Sí, bueno, mira, la simplificación hasta ahorita lo han mencionado como que redujeron el número de artículos. Para ser sincero, yo no he entrado mucho al análisis de lo simplificado que se pretende o que dicen que es esto. El problema es que si dejan la puerta abierta a las famosas reglas generales que va a meter Hacienda, esa simplificación se va a esfumar en 3 segundos, como ha sucedido en múltiples ocasiones. Entonces sí soy escéptico en relación con eso. Y quisiera yo tocar un tema en relación con lo fuerte del fisco ahora con el Código Fiscal de la Federación. Se les pasa la mano. Bueno, tanto se les pasa la mano que yo creo que van a destruir a la posible inversión extranjera que pudiera considerar invertir en México después de que desaparecen por completo la responsabilidad limitada en las inversiones en sociedades anónimas. Entonces el dueño de la matriz va a ser solidariamente responsable con el que tributa. Entonces el importe del capital que inviertan en México no va a ser el riesgo que van a asumir, sino es todo el patrimonio de la línea de accionistas. Eso atenta contra todas las reglas habidas y por haber de llevar a cabo un negocio y de llevar a cabo un negocio transnacional. Entonces yo no sé de dónde va a llegar la inversión extranjera. Y sí va a ser muy duro el Código Fiscal de la Federación, durísimo, pero sin embargo los contribuyentes que no son contribuyentes, que no han subido a la formalidad, van a desaparecer por completo de la vista del Código Fiscal de la Federación y de esa regulación que van a tener encima, no existe para ellos. Entonces eso es totalmente inequitativo. Entonces quiero mencionar que las clases medias sí son muy lastimadas, pero me preocupa mucho que lastimen las clases medias, pero me preocupa más que lastimen a la productividad del país, a los que generan riqueza, a los empresarios, de forma general. Estoy de acuerdo con mi colega Cuellar en el sentido de que hay muchos regímenes especiales que se tienen que eliminar, estoy yo de acuerdo en eso, pero los que se tienen que eliminar es como el alcohólico que le quitas el alcohol de un día para otro, lo están eliminando de cuajo. Eso va a causar una disrupción económica severísima. También la consolidación, esta famosa. Todo eso, incluyendo la consolidación, se tienen que hacer una serie de transiciones y en materia de consolidación existe en todo el mundo. Si la eliminamos va a ser otro dato de pérdida de competitividad. Debemos de quitarle los agujeros, como dicen en inglés, el loophole que existen ahorita, que hace que no tributen justamente. Muy bien, muchas gracias. Diputado Cantú, para su partido siempre ha sido una bandera, una idea persistente de que los empresarios, la clase patronal, por así decirlo, puede pagar muchos despachos y especialistas y malabaristas de la ingeniería fiscal y pues por esa razón se zafa de sus obligaciones. ¿Usted cree que se pueda incluir en la reforma los candados suficientes, si no para evitar el malabarismo, sí para quitarles la red de protección y que se caiga y como los Walenda ahí, que ya se cayó uno y no se volvió a subir al alambre, ¿no? Sí, yo creo que avanzan un poco en ese sentido en el caso del régimen de consolidación fiscal, que le están poniendo ahí algunos candados, le cambian de nombre, pero al mismo tiempo le ponen algunos candados para evitar los abusos que se venían dando con ese régimen y que permitía que muchos empresarios no pagaran impuestos. Y también hemos visto en México que a veces aún pagándolos, después se los regresan
con el asunto de los litigios, ese tipo de situaciones. Y no es la situación del asalariado, que forzosamente no paga impuestos, se lo quitan antes de que le paguen su salario. Y es un rubro muy importante de los ingresos del fisco, el ICR que pagan los asalariados. Yo quisiera hacer mención sobre la importancia que tiene que en el pago de impuestos hay esa simplificación. Y yo creo que no estamos avanzando porque el régimen de pequeños contribuyentes se elimina, que era una manera fácil para que el pequeño contribuyente pudiera pagar impuestos. Entonces ahora van a necesitar de contadores y eso va a complicar el asunto y no va a facilitar el que paguen sus impuestos. Entonces yo creo que no avanzamos. Yo tampoco he revisado, como decía el diputado del PAN, el cambio, porque ahí son cuestiones muy técnicas y minuciosas. Mecánica, pues. Así es. Dicen que se disminuyen el número de cláusulas y el número de páginas, pero no sabemos si el lenguaje, por ejemplo, sigue siendo muy técnico, difícil de entender, etcétera. Como el arameo, ya se lo dije, sánscrito, otra cosa. No se entiende nada. Bueno, yo no entiendo nada porque yo ante el fisco no tengo obligación de entender, tengo obligación de pagar. Y tengo obligación de tener una computadora. Yo no puedo ir a la tesorería y pagarle con el dinero que emite el Banco de México. No me lo acepta. No puedo pagar mis impuestos con el dinero del Estado, como si yo viviera en la luna, ¿no? Así es. Entonces, ¿se trata de qué? ¿De que tenga dinero el fisco o de que haga transferencias? Yo la verdad no entiendo. No sé, diputada, hablando en un lenguaje un poco poético, decía Neruda, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Bueno, pero es que ante el fisco nosotros de entonces seguimos siendo los mismos, ¿no? Así es. Bueno, lo que pasa es de que efectivamente ahorita yo creo que se utiliza la tecnología para poder facilitar. Y nosotros como diputados y dentro de las comisiones debemos de estar atentos a que efectivamente esa simplificación se dé. Nosotros mucho tiempo pedíamos también que el comercio informal, ese comercio que vemos en las calles, que no paga ningún impuesto, que el fisco no le decía nada, en la propuesta de la reforma hacendaria se está incorporando y se está incorporando incentivándolo, diciéndole, ven, regístrate y el primer año no pagarás impuestos, pagará y se te va a dar seguridad social a tus trabajadores con una parte de beneficio. Digo, yo creo que es una manera bastante buena de tratar de incentivar para que exista un registro real de todos los contribuyentes. Es una manera, si 6 de cada 10 comercios están en la informalidad, pues yo creo que sí tenemos que incentivar. Pero también tenemos que cuidar algo que a la vista de todos es muy claro. Todo lo que es el contrabando, la piratería, o sea, toda esa mercancía entra por algún lado a nuestro país, ¿sí? Y cuando hablamos de lo de los impuestos, lo que comentábamos, no nos gusta pagarlo, se han aprovechado de todos los huecos que existen, son las grandes empresas las más beneficiadas en muchos de los regímenes especiales, las micro y pequeñas empresas que somos las que generamos 7 de cada 10 empleos, que contribuimos a un 60% del Producto Interno Bruto, pues somos las que estamos ahí un poco más relegadas. ¿Qué es lo que se está pidiendo para todas ellas? Que efectivamente se les sea fácil de pagar, que sea y que veamos dónde se está invirtiendo todo nuestro pago. Yo creo que la ciudadanía en general, en medida que veamos que efectivamente se invierte en infraestructura, en hospitales, en escuelas, y que es transparente este gasto, empezaremos a tener la cultura del pago. Estaremos dispuestos a pagar lo que a cada uno de nosotros nos corresponde. Gracias. Diputado Cuéllar, ¿usted cree que podrá llegar el momento en el que, gracias
a la visible aplicación correctamente del presupuesto, a la elevación de la calidad de los servicios públicos y a la bienhechora protección del Supremo Gobierno, ¿los mexicanos iremos todos corriendo a pagar impuestos voluntariamente? Mire, yo soy de los que tiene una visión de país muy positiva. Yo no creo que México vaya caminando hacia atrás. Siempre hemos venido avanzando y la verdad es que muchas de las reformas que se están aprobando, incluyendo la educativa, están buscando y tendrían que tener desde luego ese objetivo y fin último, el de crear mayores fuentes de oportunidad y de empleo para todos los mexicanos, en la medida en la que todos estemos mejor preparados, estemos mejor empleados, tengamos modos de vida digna, disfrutemos de los espacios públicos, entendamos cómo se cumple la ley. Desde luego que yo creo va a llegar el momento en el que todos vamos a ir deseosos a pagar nuestros impuestos. Y ahí yo le diría, esta tesis de que en la medida en que le cobremos impuestos a las grandes empresas, estas ya no van a venir a invertir a México, pues la verdad es que yo no la comparto. Digo, si esa fuera la razón, si esto fuera cierto, conforme esta tesis, hoy que no está en vigor la reforma fiscal, pues tendríamos ya una situación de franco crecimiento económico por virtud de la cantidad importantísima de inversionistas que estuvieran llegando a México a realizar actividades productivas, y esto no se cumple. Y también lo cierto es que no porque no se cobren impuestos van a venir aquí, porque hay países en donde no se cobran impuestos y no son productivos. En las Islas Caimán, pues el gobierno no le cobra impuestos a la inversión, pero la inversión no es productiva. Entonces, la verdad es que los países en donde se cobra impuestos, pues es en donde hay mucho más producción. Pues tendremos que estar emulando a Alemania, a Estados Unidos, a China, a Japón. Es hacia donde tendríamos que aspirar a ir. Y son países en donde las empresas pagan, y pagan puntualmente. ¿Qué les tendríamos que ofrecer a cambio? Pues una mano de obra preparada, un Estado de Derecho vigoroso, pleno, en donde se cumpla perfectamente la ley, desde luego infraestructura apta para poder transportar sus mercancías y su producción, canales de comercialización, un poder adquisitivo de la gente para poder generar un mercado. Bueno, en la medida en la que nosotros tengamos esa misma visión de país y podamos ir construyendo eso en armonía para todos los mexicanos, pues yo estoy seguro que las condiciones de vida de todos van a ser mejores y nuestra disposición por pagar impuestos, a partir de lo cual recibiremos un beneficio por virtud de un servicio público, pues lo haremos gustosos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pues hemos ya escuchado 3 series de respuestas de los diputados que nos acompañan en esta noche, y bueno, haremos un pequeño espacio, y después de ese espacio les pediré a cada uno de ustedes que nos digan, pues no en qué quedamos, sino en qué quedan ustedes, cuáles son las conclusiones que le pueden ofrecer al público. Para mí es importante que mi voz sea escuchada. Queremos participar en la protección del medio ambiente y de los derechos de la mujer. Para mí, tener empleo al terminar mis estudios. Mejores oportunidades para los jóvenes del campo. La Cámara de Diputados nos invita a todos los jóvenes del país a participar en la iniciativa Jóvenes por México. IFE, Cámara de Diputados, 62ª legislatura.